Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo del programa. Hemos tenido unos viajes muy interesantes con Eduardo Llanos, Ramón Freire, Carla Quiroga, para hablar del mundo, de lo que está pasando. Y ahora en una mirada un poquitito más doméstica, queremos volver las miradas a algunos momentos para poder volver a tomar algo tan importante como es el proceso constituyente, y para poder entender algunos aspectos, qué es esto de la Agenda 2030, cuáles son los próximos hitos que vienen, que es importante estar atentos a ellos, qué pasa con los plazos, cómo va la actitud de mover eso, qué se está discutiendo hoy en día. Y para poder entrar de lleno a ese mundo tenemos a un tremendo invitado que con una capacidad de explicación muy particular nos va a poder dar un poquitito de todo eso que yo he mencionado. Bienvenido, Rodrigo Logan, bienvenido al programa. Muchas gracias, amigo mío, muchas gracias, muy honrado por la invitación. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo todo este proceso de la constituyente, todas las energías que ahí confluyen, chocan, los malos ratos? ¿Cómo estás con eso? Está difícil lidiar, ¿eh? Está difícil, pero porque hay que mantener un equilibrio. O sea, primero hay que analizarse uno como un ser humano y decir que uno no solamente es constituyente, sino que es papá, esposo, amigo, persona. Porque hay algunos que están ensimismados en trabajar viven 100% en el tema de la Constitución. ¿Y por qué te digo eso? No te lo digo que sea malo, pero muchas veces cuando estás debajo del árbol no puedes ver el bosque. ¿Ya? O sea, y estás tan ensimismado en hacer algo que crees que metiéndole más tiempo a eso que estás haciendo, por ese solo hecho
va a mejorar. O sea, tú crees que por levantarte temprano, o sea, por madrugar va a amanecer antes, y no es así. Bueno, en psicología organizacional hay un dicho que como que llama a afilar el hacha. Sí, pues. Tú no podías estar todo el trabajo consumido en talar, porque es necesario en algún momento, de alguna forma lo que llama o lo que invita la metáfora, es que en algún momento tienes que reflexionar sobre tus haceres también, no solamente hacerlas y morir hasta lo máximo posible. Ahí hemos dejado reglas básicas de la administración, pues, porque la administración es la correcta disposición de los recursos en atención a un fin determinado. O sea, ya para eso tienes que saber cuál es el fin, tienes que tener una hoja de ruta. Y después el proceso de la administración de esta correcta disposición de los factores tiene pasos. Y los pasos son, el primero es el análisis del medio ambiente. Saber, cuando me refiero, el análisis del medio ambiente donde estás metido. El digamos. entorno. El entorno, claro. Lo segundo es el diseño de soluciones prácticas. El tercero es la implementación de esas soluciones. El cuarto es el control del proceso. El quinto es la evaluación. Una vez que terminado el proceso, tienes que hacer una evaluación para saber qué ocurrió, dónde puedes mejorar. Y la sexta es retroalimentar el proceso para volver a empezar. Y esto es una verdad universal. El problema es cuando tú lo saltas, cometes errores. Entonces, acá, ¿cuál es el tema? Acá nosotros, claro, y esto es muy, muy personal, en mi punto de vista. Yo creo que cometimos un error grave en el diseño de la forma de la discusión y el debate del proceso constituyente. Y fue un error grave porque tratamos de copiar lo mismo que hace el Parlamento, sin entender que el Parlamento tiene diferencias con la constituyente. El primer elemento del Parlamento, y esto me acuerdo que yo lo expliqué en un pleno y me saltaron todo al cuello y le dije, mire, el Parlamento no tiene restricción de tiempo. Ellos pueden demorarse lo que quieran tramitar una ley. Hay leyes que se han demorado años. No tienen restricción en cuanto al proceso y a su entregable. Nosotros sí, tenemos 9 meses más 3, tenemos un año. Segundo, el Parlamento ve temas específicos y los va viendo consecutivamente, pero las leyes, ellos tramitan leyes y las leyes son sobre temas específicos. Salen de un tema y tienen que luego ir a otro tema. No tienen que armonizar y sistematizar lo que están haciendo. En cambio nosotros sí. Y ese proceso de armonización y sistematización tenemos que agregarlo al proceso del diseño. Y tercero, tenemos que ver algo que dicen que siempre la cultura cede, ¿no? La organización, la orgánica cede ante la cultura. Sí, la estrategia cede ante la cultura. La estrategia cede ante la cultura. Y por más que tú en el papel puedas colocar diagramas, flujos, perfecto, tienes que tomar que hay delay de tiempo, van a haber baches, porque estás tratando con seres humanos y los seres humanos somos todos variables. No somos un recurso que podamos, no somos como las máquinas. Un día se puede levantar uno tarde, otro día puede llegar uno enojado, otro día puede uno no ir, y todos esos elementos te van quitando tiempo, y cuando tú no los dices y no tienes margen, y vuelves inflexible a tu sistema. Y es lo que nos está pasando ahora. Cuando yo les decía, miren, si hoy día nosotros no entendemos que no somos el Parlamento, no entendemos que el proceso nosotros debimos habernos puesto a redactar desde el primer día, amigo. Del primer día, redactar, lo primero, a mi juicio, era haber generado un bloque que se llama los ejes o principios fundamentales del sistema constitucional chileno. Y aquí yo incluso se lo expliqué con teoría conjunto a mis compañeros, porque por eso me molestaban. Yo les decía, mira, en el colegio te enseñan que está el conjunto A y el conjunto B. Y ambos son distintos conjuntos. Pero te enseñan que existe una figura que se llama la intersección, que es cuando tú juntas los dos conjuntos y hay un espacio achurado al medio. Y te dicen que eso achurado es lo que es común en ambos conjuntos. Si nosotros hubiésemos trabajado desde el inicio en tomar al conjunto A, Frente Amplio, al conjunto B, Chile Vamos, al conjunto C, Lista del Pueblo, y así, y hubiésemos juntado en trabajar en lo achurado, o sea, en aquello que sí teníamos convergencia y no divergencia, y hubiésemos trabajado en eso, hoy día nosotros estaríamos terminando el proceso, en este momento. Pero ¿qué es lo que hicimos? Tomamos cada uno de los conjuntos y los conjuntos se empezaron a separar y no tuvimos el mínimo común denominador. Otro elemento matemático, ¿viste? No hubo un mínimo común denominador. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cada uno de esos conjuntos o formas de ver la sociedad empezaron a atacar al otro para poder imponerse sobre el otro, no adaptarlo, no cooperar, no crear algo en conjunto, sino que atacar. Y ahí viene el otro tema. Cuando tú creas normativa para solucionar problemas, porque al final, ¿qué es lo que es una norma? Una norma es una proposición lingüística, ¿no? Que trata una proposición lingüística que trata de normar una conducta en un momento determinado. Eso es una norma. La norma de la ley del tránsito, la norma de la ley medioambiental. Y la supranorma
O sea, la norma que tiene esa misma, que también es una proposición lingüística que trata de regular la conducta de las personas en un momento determinado con la finalidad de mantener la paz, la certeza, la justicia, la paz social, es la Constitución política. ¿Ya? Cuando tú entiendes eso y tú dices, ok, eso es una norma. Entonces las normas se crean sobre la base de administración de nuevo, levantar las necesidades del entorno, ¿viste que todo se repite? Levantar las necesidades del entorno, escucha a la gente. Listo, después de eso establezco cuáles son las problemáticas más urgentes para esa gente en el momento actual y futuro. Luego diseño una solución, luego la implemento, la redacto. Luego hago el control de cambio, la armonización, sistematización entre los distintos elementos para que no quede desordenada. Luego hago una evaluación y luego retroalimento para poder entregar el texto. ¿Viste que era fácil? Pero ¿cuál es el problema? Para que eso pase, tú y yo tenemos que tener un elemento común. Primero, hoja en blanco. Y segundo, nuestro propósito tiene que ser proteger a Chile y su gente. Tenemos que escuchar a Chile y su gente. Pero aquí hubo colegas, y con todo el respeto, también podemos pensar distinto, pero hubo colegas que venían con la idea prearmada. Y venían con la idea de tratar de implementar en Chile la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? La ONU, la Organización de Naciones Unidas. Pero espérate un poquito. Y entonces llegar después a eso. Y ellos trataron de implementar, venían con una idea y ellos se compraron esa idea de organismos internacionales y se compraron que era una excelente idea, pero no le preguntaron a la gente. Fíjate que nunca le preguntaron a la gente, ¿usted realmente quiere los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible? No. Y además, no solamente llegaste con una idea preconcebida, sino que además dejaste de escuchar a la gente. La gente te está diciendo, a través de la Academ, la Pulso, Criteria, te está diciendo que no quiere algo y tú sigues votando contra lo que te está diciendo tu propia gente. Eso no es lógico. Ya, a mí me gustaría detenerme un poquitito para hacerte algunas consultas y darnos el espacio para filosofar. Por cierto. Yo escucho mucho esto de que la Constitución tiene que representarnos a todos, ¿cierto? Y yo tengo otro criterio que pujo por que esté más arriba. Yo creo que la Constitución tiene que fundar las condiciones para que nuestro modo de vida sea viable. Y eso es completamente distinto, o no necesariamente completamente distinto, pero pone otra mirada a lo que se debiera hacer. Porque una cosa es que yo le pregunte a todos qué es lo que quieren que aquí aparezca, y aparezca, y cumplo con la meta o el objetivo. ¿Representa a todos? Sí, representa a todos. Ahora, ¿podemos vivir con toda esta representación? No necesariamente. Entonces nosotros tendríamos que, esto es teoría pura, sí, pero ya en la estratosfera de la teoría, pero alerta de decir, esta Constitución tiene que permitir el avance de nuestro modo de vida en los grises que la fundan. Listo, para que, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero para que se dé eso, la condición habilitante, si tú lo quieres, para que se dé eso, es que las personas que están representando los intereses de otros y las personas que tienen que tomar esa decisión sean personas preparadas. Perdón que lo diga, suena feísimo, todo lo que usted quiera. Pero si tú no tienes personas que cumplan un perfil determinado haciendo ese trabajo, vas a tener un problema gigante. Sí, porque los representantes van a estar tomando decisiones desde el estómago y no desde la razón. Y van a creer falsamente que representan los derechos de las personas, cuando al final están representando los derechos de su corazón o de sus grupos de interés. Exactamente. No los de la nación. Por eso que a veces yo percibo como ciudadano chileno, netamente como ciudadano observante de este proceso, que a veces hay un fundamentalismo ¿cómo decirlo?, de las bases. O sea, hay un subconjunto de chilenos que se ha organizado en torno a alguna temática particular, algún tipo de activismo, algún tipo de organización, y que ha llegado a acordar algunas cosas y ha generado convicciones y ha llegado a la constituyente a impulsar sus propias convicciones, que son legítimas por la demás. Pero sin embargo que no necesariamente, yo siempre digo, mira, mejor que convicciones trabajemos por comprensiones, porque la convicción es fija, la convicción tú no te la sacas. Si tú ya dijiste que no sé, que la tierra que es de color rojo es mala, no hay vuelta, o sea, es mala. Y cuando esa convicción más encima te la haces con una ideología. Claro. O con un istmo, como yo le llamo los istmos, el comunismo, gremialismo. Claro, entonces a veces digo, claro, o sea, si tú decís, mira, alguna de las polémicas, por ejemplo, incluso algunas cosas como que intentan ridiculizar un breve texto de esta muchacha Kaiser, que es concejala, una serie de cosas, pero bueno,
Si uno dice, a ver, mira, vamos a poner, qué sé yo, al medio ambiente por sobre todas las cosas, vamos a impedir cualquier daño al medio ambiente, tú decís, ya, pero es que eso mataría todo proyecto minero, todo, y eso también tiene un beneficio para No, mira, todo. ahí yo entro en un ejercicio dialéctico. Y a veces caigo hasta mal cuando lo hago, pero lo hago porque no por soberbia, lo hago porque quiero generar valor para poder entender el sentido y alcance. Cada vez que proponen una norma o una estructura, ya sea plurinacionalidad, pluralismo jurídico, lo primero que yo hago, derechos de la naturaleza, derechos colectivos, yo me voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua a ver el concepto y me aseguro de que tú y yo podamos tener un concepto idéntico antes de seguir los efectos. Porque tú sabes que hoy día se da mucho el deconstruccionismo, donde ya el deconstruccionismo es tomar todas estas estructuras sociales y cambiarle su sentido y alcance. Entonces ya la mesa no es mesa, ahora si yo me siento arriba ya dejó de ser esa mesa, pasa a ser silla, ¿cierto? Y todos los derechos y efectos que tenía esa mesa antes ya no los va a tener con este nuevo constructo, porque ahora para mí es silla. Y puede ser, porque la dialéctica es como el mito de Sísifo, ¿te acuerdas? Sísifo que iba subiendo la ladera con una roca, llegaba arriba, caía la roca y tenía que hacerlo eternamente porque lo habían condenado. ¿Eso significa la revelación constante? Sí. ¿El mejoramiento continuo? También. Pero tiene que tener un efecto, siempre tiene que tener un efecto. Entonces, cuando tú me dices a mí los derechos de la naturaleza, listo. ¿Los derechos cómo son? Son colectivos. ¿Qué los representa? Es que eso no es lo importante. Claro que es lo importante. Porque si tú me dices que la naturaleza va a tener derechos, pero no me dices quién lo va a representar, significa que pueden ser representados por los gobiernos de turno. Y el gobierno de turno le va a decir a los agricultores qué es lo que pueden cultivar y qué es lo que no pueden cultivar. O algún organismo internacional que se atribuye como la OMS. Sí, yo no quería llegar. Es que ese es mi argumento final. Perdón. Porque todos me dicen que estoy contra la ONU. Si yo no soy contra la ONU. Pero tengo súper claro que no porque la ONU me diga párate cabeza o vístete de púrpura, yo lo voy a hacer. No, tiene que ser razonado. Entonces hoy día cuando nos compramos mucho estos argumentos de conceptos como la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, que es bueno, pero pues, yo siempre le digo a la gente, no sea como los caballos de feria. Cuando usted mire los conceptos constitucionales, no los analice de a uno, analícelo en su conjunto, porque ahí va a ver lo grave. O sea, cuando usted hable de plurinacionalidad, tome la plurinacionalidad y no la centre solamente a los mapuches. Porque claro, que siendo así, suena bien, pero la plurinacionalidad, la palabra plurinacional significa muchas naciones, significa que muchas naciones podrían estar adentro acá, por ejemplo la nación gitana, los gitanos son una nación, podrían estar acá, el pueblo tribal afrodescendiente de Centroamérica podría venir para acá, por supuesto, no es solamente a los mapuches. Entonces cuando la gente dice, pero ¿por qué no le pusieron plurinacional indígena chileno? No sé, pero te das cuenta que hay que cerrarlo. Es cuando hablan del pluralismo jurídico y dicen, no, que son distintas jurisdicciones dentro de la misma nación. Y yo les digo, sistema jurídico, no jurisdicción. Y yo les digo, no, eso que usted dice no es pluralismo jurídico, eso se llama pluralidad jurídica, que es otra cosa, plural. Pero el pluralismo consiste en sistemas que trabajan de manera coetánea, o sea, uno por acá, pero no necesariamente tienen que trabajar coordinados. La idea de la Constitución es darle coordinación. Y yo les explico, miren, hay elementos que se llaman elementos de orden público, por ejemplo, materia penal, materia civil, materia constitucional, laboral, familia, impuesto, que no se puede dejar al pluralismo ni a la pluralidad porque es muy dañino, porque eso significa de que un chileno en Arica podría tener derechos distintos a un chileno en Copiapó. Y ahí tú afectas el derecho ante la ley, el de la igualdad en la ley, o sea, en la ley y para la ley, ¿cierto? Entonces yo le digo, imagínense ustedes que hoy día el componente indígena, porque cuando nos hablan de pluralismo jurídico también lo asocian a indígena, y no es así, porque ya tienes que ver que hay un concepto de plurinacionalidad, ¿viste? Cuando sirve que uno lo hace como un todo. Y tú dices, el componente indígena en Chile es un 12%, y estamos hablando de ese pluralismo extendido. En nuestra hermana República de Bolivia, donde el componente indígena es 62%, ellos entendiendo desde el primer momento que las materias de orden público no pueden quedar sujetas al pluralismo, que son materia penal, imposible, porque la materia penal tiene elementos que son derechos humanos, por ejemplo, a ser juzgado, no ser juzgado por comisiones especiales, ser juzgado por una ley anterior, las reglas del debido proceso. Reglas del debido proceso que son distintas entre los distintos sistemas. Hoy ya tenemos que buscar la igualdad en y ante la ley.
Vamos a otro concepto, Estado regional autónomo. El Estado regional autónomo significa que van a haber distintas regiones y que cada región va a tener autonomía financiera, operacional y económica. Y eso no es malo, no es malo, pero cuando tú empiezas a ver los efectos versus que nosotros también somos plurinacionales, tenemos pluralismo jurídico, tú dices, eso quiere decir entonces que en el Estado regional, ese Estado puede tomar ciertas determinaciones a nivel interno y puede darse una normativa que se llama el Estatuto Regional. Y eso puede llevar a que un chileno en la región de Arica tenga distintos derechos a un chileno en la región de Copiapó. Sí. Y a eso agrégale que ese chileno, si es mapuche, pues imagínate, ya tenemos una diferencia ahí, pero además ese chileno mapuche podría tener una diferencia en la igualdad ante la ley, en Arica, en Copiapó y en la Araucanía. Y cuando tenga un conflicto también van a tener sistemas de justicia distintos. Entonces yo lo que estoy diciendo es, te das cuenta que ahí viene el proceso de la retroalimentación, lo que hablamos al principio del programa, de la retroalimentación. Porque esos conceptos no son malos per se, si los cambios no son malos, pero hay que razonarlo. Si tú al concepto de plurinacionalidad le agregas que es solamente para determinado grupo, plurinacionalidad. El pluralismo jurídico solamente para los grupos indígenas, para que no la deje abierta, porque nosotros los abogados sabemos que echa la ley, echa la tabla. Sí, a mí me parece muy importante, y aquí me lanzo al tiro como ciudadano, individuo ciudadano, pedir más tiempo para que los ciudadanos podamos buscar las mejores comprensiones de este proceso, porque una cosa es lo que está escrito en la norma, una cosa es el conjunto de normas que empiezan a interactuar entre sí dando múltiples, matemáticamente distintas casuísticas según como tú dices, bueno, pero si es de Temuco, si es mapuche o no es mapuche. Sí. Ahora, si el conflicto es por una tierra que está, qué sé yo, en Arica, es cuál de las entra, todas esas cosas tú dices, bueno, eso tiene que ver con las implicancias que fundan la norma. Y que cuesta mucho verlas, sobre todo para los que no estamos versados en estas materias, y además que muchos constituyentes tampoco lo estaban hasta hace poquito. Entonces tú decís, suena muy bonito, pero justamente el ejercicio que tú haces es decir, sí, pero tenemos que visualizar, viajar al futuro y ver las casuísticas en las cuales los casos bordes de todo esto. Ya, pues, y 2 veces para que toda la ciudadanía eso también es un tema de voluntad. Es un tema, yo estoy de acuerdo contigo que es un tema de perfil, porque tiene que ser una persona preparada. Es una de las variables, hay muchas otras también en juego. No, pero tienes una persona que cumple el perfil de poder entender qué es lo que se está haciendo. O sea, yo jamás dejaría que como lo que le decía a mi mamá, ¿tú dejarías que te operara del cerebro un mecánico? No, ¿cierto? ¿O dejarías que te arreglara tu auto un cirujano plástico? Tampoco, ¿cierto? Ya, el pastelero tus pasteles. Y no, insisto, no es un tema de soberbia, es un tema de practicidad. Es que es evidente, es esa cuestión, y hay que verlo así. Un ciudadano común y corriente, por más activista que sea o por más interesado, no tiene por qué saber todo el conjunto de saberes que debieran fundar la mínima competencia posible. Uno no tiene tiempo para estar atendiendo esta cuestión porque uno es padre, tiene trabajo, llega cansado. La posibilidad de que un chileno promedio le pueda dedicar un tiempo suficiente a ver lo que está pasando es casi imposible. Y además, después que en 2 meses tener que revisar y comprenderlo todo mientras nos van a bombardear de lado y lado, decir, yo como ciudadano no me quiero exponer a eso. Pero además hay un tema de voluntad. Todo eso que tú dices es muy cierto, pero también hay un tema de voluntad. ¿Es realmente la convención quiere informarle a la gente? Ojo, informar, no cejar. Acuérdate que el lenguaje tiene principalmente 2 conjuntos de objetivos. O es para convencer o es para informar, ¿cierto? La pregunta es, ¿queremos informar? Yo esa pregunta, ¿sabes cuándo me la he hecho? Hartas veces, pero cuando realmente fue muy potente fue a propósito de 2 semanas atrás, renuncia Lorena Penjan, que era la directora de comunicaciones de la Convención Constitucional, y escribe una carta y explica el por qué está renunciando. Ella no dice me voy porque sí, porque les tengo malas, no. Ella venía hace mucho tiempo, y a mí me consta porque yo leo los oficios que mandan, y ella hace mucho tiempo venía diciendo que no le entregaban recursos, que no le entregaban el apoyo necesario para que ella pudiera comunicar, y que además se le decía que no habían recursos económicos. Y resulta de que nosotros también vimos la noticia de que la Convención Constitucional destina 800 millones de pesos a universidades, que además son universidades que están vinculadas precisamente con académicos, o sea, con convencionales que son académicos ahí. Pero ¿qué?
se transfirieron esas plata. Pero ¿por qué esas plata no se transfieren al proceso de información? Fíjate que hoy día la nueva mesa que tiene está Gaspar y MEC, María Elisa, yo le digo MEC, porque así tienen... están haciendo un trabajo bueno en temas de armar el sistema de comunicación. ¿Sí? Por ejemplo, Gaspar está haciendo videos donde con lenguaje de señas. Además, Gaspar es muy claro, a mí me gusta mucho. Sí, no, es clever, ¿cachai? Sí, pero sí, MEC también, por otro lado, también está explicando, van a los programas de televisión. Pero eso debimos haberlo hecho desde el principio. Ya, ok, alguien puede decir, pero todos somos generales después de la batalla. Ok, pero viste que ahí tenemos un ejemplo de cuando tú entiendes que estaba cerrado y vuelves, haces el análisis y mejoras tu proceso, mejora continua. Ya, ahí lo hicimos, ¿viste? Pero la pregunta es, en el tema de la información que estamos entregando a la gente, no es suficiente y el tiempo no es suficiente, insisto, porque no es lo mismo que se paren en los noticiarios a decir, hoy día en la comisión número 1 aprobaron que los independientes fuera de pacto y fuera de lista ya no pueden participar, no pueden ser presidente de la República. Y la gente se queda, ¡oh, pero cómo! Y se queda con eso. Pero no hay programas donde salgan a explicar el proceso de manera neutra y sin sesgo. Explicarle, mire, hay 7 comisiones, estas comisiones reciben las iniciativas son las iniciativas constitucionales, que son firmadas por los convencionales, las iniciativas populares de norma, la gente, y las iniciativas populares indígenas. Estas llegan, se tramitan a través de un proceso, el proceso es votación en general, se abre un periodo de indicaciones, votación en particular, se hace un sistematizado informe, se lleva al pleno y el pleno se hace lo mismo. Y en este momento vamos acá. No hay alguien que lo haga, ¿viste? Entonces la gente, ¿con qué se queda? Con las peleas, con que la Tere no mandó a la ñoña todo, con que otra persona acusa, con que se tiran balazos entre medio y con que estamos atrasados. Entonces, eso, y tú sabes, eso va a ir creciendo todos los días. Porque biológicamente, cuando tú estás trabajando a mucho vértigo, tú generas cortisol a nivel biológico. Y el cortisol lo que hace aletarga el impulso eléctrico entre dos neuronas, o sea, la sinapsis. ¿Ya? Tomas decisiones de manera con mucho error no forzado, eso es lo primero. Y segundo, los altos grados de cortisol hacen que tu metabolismo no funcione bien, por tanto andes más irascible, poco tolerante, eléctrico. Sí. Eso está pasando ahora, bueno, imagínate en la última cuando queden 2 semanas. Sí, pues imagínate, en psicología laboral decimos el rendimiento sostenido muy sostenido en el tiempo es decreciente. Sí, pues. ¿Cachai? Y eso se observa, cualquier persona que lleva mucho tiempo sometido a alta demanda va a tener su curva, va a llegar a un pico, sí, pero su meseta, esa es la teoría esa es la teoría de los rendimientos decrecientes. Cuando usted tiene una pieza y usted coloca a una persona y le dice, toma, ahí tiene una escoba, barra. No, y barra la raca. Cuando te dicen, tu escoba no va a barrer bien, listo. Voy a mejorar mi producción. Voy a poner a 2 personas barriendo. Porque si una barre bien, 2 barren mejor. Voy a poner a 3, pero va a llegar un momento en que coloqué tantas personas que se empezaron a chocar unas con otras con las escobas. Entonces, en vez de aportar valor para que crezca la producción, empieza a decrecer porque se estorban, tienen duplicidad de funciones. Esa es la teoría de los rendimientos decrecientes. Eso mismo es lo que está pasando ahora. Acá no es porque amanezca, o sea, porque madruguemos que va a amanecer más temprano, por trabajar 16 horas, si hay cosas que no hicimos. Entonces, o reformamos y nos vamos por otro camino y nos vamos por la solución menos mala, porque hoy día yo siempre tiro la talla y digo que el sistema político chileno te deja votar pero no te deja elegir, porque no termina eligiendo a los mejores, termina eligiendo a los menos malos. Y aquí también en la teoría del mínimo posible. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Que no alcanzamos? No, eso es impresentable, decir que no alcanzamos en todo este tiempo. Decirles que se queden con la Constitución del 80, no, porque si no tendría razón de ser el apruebo, la votación del apruebo. Que entregamos un texto que era calcado a una norma que nos pasó un organismo internacional, eso es una falta de respeto a Chile y su gente, por lo menos de mi punto de vista. Y entregar una propuesta que tenga mínimos comunes y que sea minimalista, pero que sirva para proyectarlo, porque al final del día nosotros generamos el cambio, pero el que lo construye no somos nosotros, es el Parlamento. Ese es otro tema que tampoco hemos visto. Hemos estado como tan endogámicos que, imagínate, cuando inicia el proceso constitucional, lo primero es que la mesa se agarra con las expresas, al tiro.
Cuando la SEC nos venía a apoyar. Pero no, que el presidente Piñera lo ha hecho todo mal, que es nefasto, que no le gusta. ¡Salgan de acá! Después al Senado, ¡salgan de acá! Y nos quedamos con la Cámara de Diputados. Eso tiene una explicación, pero lo damos en otro programa. Pero te hay siempre con la adversarial. Y ahora, que también con el Parlamento, adversarial, con la Corte Suprema, adversarial, con la Contraloría, adversarial. Es como, no nos toquen, nosotros somos la Convención, ustedes no nos pueden tocar, porque nosotros tenemos el poder constituyente originario, ¿te acuerdas? Originario, ustedes nos pueden tocar, tenemos fuero, somos enviados del Señor. Y a medida que ha ido pasando nos hemos dado cuenta de que hay cosas que no podemos hacer. ¿Por qué Rodrigo Rojas todavía está? Necesitamos al Parlamento. ¿Por qué no nos podemos nosotros dar más tiempo para poder terminar de buena manera? Porque necesitamos al Parlamento para modificar la ley 21.200. ¿Por qué hoy día nosotros no podemos el tema de los plebiscitos de dirimente está en problema? Porque el plebiscito de dirimente necesita la modificación de la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinio. ¿Quién lo hace? El Parlamento. Entonces nunca tuvimos el poder originario, el poder constituyente originario, teníamos el poder constituyente derivado de la ley, ¿viste? Pero perdimos tiempo en esas reyertas bobas, en pelear. Ahora, hay algunos que yo insisto, yo creo que esas peleas no fueron al azar, había gente que creó ese ambiente para que se pelearan de tal manera de que poder tomar el control, porque si sabían que si muchos organismos públicos estaban trabajando de conjunto en la convención, nunca iban a poder tomar el control. El control solamente lo pudieron tomar cuando mostraron a la gente, hicieron que la gente se fuera contra su presidente, contra el Parlamento, y mostraran que eran un poder constituyente originario. Pero mira cómo es el tiempo siempre corrige, el tiempo corrige todo. Fíjese, mire cómo estamos ahora. Y ahora aquellos que participaron en generar ese modelo que les dijimos que estaba mal, ahora ninguno aparece. Y le han dejado la carga a Gaspar y María Elisa, la presidenta, que ellos están trabajando súper bien junto con la mesa, junto con también los otros colegas. Pero nadie sale a decir, hoy nos equivocamos, porque hay muchos y muchas que deberían decir, nosotros dijimos este sistema, diseñamos esta propuesta y no funcionó, nos equivocamos. Si Humberto Maturana decía que equivocarse es un derecho humano. Pero la tosudez de ir en el auto, saber que te vaya a estrellar y más encima acelerar. O sea, es una locura. ¿Sí? Rodrigo, tenemos que ir a un breve corte comercial. Dale. Y yo desde ya como ciudadano creo que es absolutamente mezquino, injusto y mal diseñado que tengamos solo 2 meses para tamaña innecesaria comprensión para votar algo, ya sea de apruebo o rechazo, para poder visualizar las implicancias que tiene. Porque si finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una campaña de información de este tamaño y una de marketing de este tamaño, finalmente vamos a terminar votando por la campaña más bonita, más inspiracional o la que más dé miedo. Y creo que para las personas que realmente queremos participar 2 meses es imposible. Es imposible, si además que yo no tengo 2 meses para irme a la casa o en una oficina para leerme esta cuestión. Yo sigo trabajando, tengo hijos, me enfermo, entro en cuarentena, salgo en cuarentena. Y tratar de desmembrar ese choclo va a ser insufrible. Creo que por respeto necesitamos más tiempo. Si esta cuestión no puede ser que finalmente hagamos un circo mediático que va a venir, y lo firmo y lo digo al tiro, que viene, se debe estar preparando. Deben haber unas productoras diseñando y copiando el benchmark internacional para uno, para otro. La ONU debe estar mandando presentaciones, cuñas, videos para sus cosas. Lo único que podemos hacer es tratar de comprender y tener una independencia en nuestro juicio desde nuestras comprensiones, y eso requiere mucho, mucho tiempo. Quédese con nosotros y volvemos con qué es esta de la Agenda 2030, qué hay detrás de todo esto, y una mirada templada. Quédese con nosotros. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia, y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl, o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan
Y muchas gracias, Clínicas Nueva Costanera, por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Nosotros. Bienvenidos a todos y todos los seres racionales, sintientes y los seres éticos y cívicamente responsables que se interesan por lo que está pasando, los que se alertan, los que toman conciencia de lo que aquí se funde va a tener implicancias para 20, 30 años, quién sabe en verdad, porque como está el mundo, quién sabe, pero si esto sigue por el carril esperado, lo que aquí se funde va a ser el marco regulatorio durante décadas. No nos pueden dar 2 meses, que además cada uno sigue trabajando, que finalmente se reduce a 15 o 20 minutos porque uno tiene que llegar, están los niños, uno tiene otras actividades, otros compromisos familiares. Reducir esto, debieran las universidades preparar simposios, debieran capacitar a gente más preparada para que a su vez pueda explicarle a otros, o si no vamos a votar con un nivel de profundidad hueco como la mayoría de las cosas que se están haciendo ahora y ganará el marketing o los vociferantes o las demandas. Necesitamos un tiempo prudente y razonable para hacer esto con tiempo debido y radicalmente por la importancia que tiene. Don Rodrigo Logan, ¿qué es la Agenda 2030 descriptivamente? Es una política internacional generada, bueno, el tema de la globalización de los países viene del año 94, pero específicamente en el 2015 la ONU empieza a trabajar, a levantar problemas en distintas partes del mundo y diseña una agenda con 17 ODS que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en distintas áreas: naturaleza, social, económico. Pero detrás de la Agenda 2030, que eso, y Chile está adscrito, de hecho, para que la gente lo busque, colóquele Agenda 2030.gov, así como gobierno.cl, y ahí le va a salir y se van a impresionar, porque están desde el 2015 pagados con los impuestos chilenos, pero además ellos colocan el nivel de seguimiento. Ellos dicen, mira, en el ODS 1 nosotros queríamos hacer esto y hemos logrado cambiar esta ley, esta ley, esta ley. No es que ellos lo hagan, hacen lobby regulado y van y han logrado cambiar distintas leyes. ¿Cuál es el tema? El tema es que ya explicamos lo que es la Agenda 2030. El objetivo final de esa Agenda 2030 es transformar a los países en una superestructura internacional que tenga 2 principios: el principio de universalidad y el principio de indivisibilidad. Así está, universalidad e indivisibilidad, de tal manera de que esos países dejen de ser unidades individualmente consideradas, pasen a formar parte de una superestructura globalizada y estructura que se va a normar, o sea que se norman esos países por lo que dicen los organismos internacionales. Ahí me parece en la mente esto ¿será el nuevo orden? Claro, no, sí, es el nuevo orden, sí, eso es, absolutamente, y está escrito, o sea, para que la gente que me diga, no, es que es conspiranoide, porque me dicen, no, te pusiste como el Salfate. No, yo le digo, no, si no es como el Salfate, está, léanlo, agenda2030.gov.cl. Y aquí viene otro cuestionamiento, yo lo voy a hacer al tiro. Siempre yo que he creído que cuando las propuestas son intelectualmente honestas, se publicitan, de tal manera que podamos tú y yo conocerlas y converger en el entendimiento. Cuando tú me escondes tus intenciones, significa de que me impides a mí el poder debatir, el poder entender, reflexionar críticamente y poder llegar a una convergencia, porque no puedo llegar a la convergencia con algo que no conozco. Y aquí tirón de oreja, porque yo les decía a mis compañeros, ustedes saben que la ONU, y se los dije en el pleno y se los vengo diciendo a cada uno, le dije, la ONU está metida aquí en Chile y está metida en el proceso constituyente. Le dije, miren, cuando toma la presidencia la expresidenta Elisa Loncón, la tercera cosa que hizo fue firmar un memorándum el 12 de agosto del año 2021, que está en Chile Convención /documentos, búsquenlo. Y ahí firma un memorándum de entendimiento entre la Convención Constitucional, ella representándola,
y la ONU, donde quiero que lo lean, porque para que no me crean a mí. Ahí dice a lo que nos comprometemos nosotros, que les vamos a entregar información, que les vamos a entregar la apertura del debate y ellos nos van a entregar recursos, medios, etcétera. Y ahí hay muchas organizaciones como Contexto Factual, como el Tenemos que Hablar de Chile, que son todas ONU, y están ahí. Hay muchos de los convencionales hoy día que le entregan información a la ONU, y están ahí. Entonces, y el tema es que yo cuando le pregunto a la presidenta por qué lo hizo, si no nos pidió permiso, o sea, yo no estoy pintado. ¿Ustedes se acuerdan que un día salió el yo no estoy pintado, que lo dije yo y me molestaron? Bueno, fue a propósito de esto. Yo no estoy pintado, o sea, ella no me pidió permiso a mí para abrirle las puertas de par en par a la ONU, a un organismo internacional. O sea, eso es abrirle las puertas de un proceso nacional a un organismo internacional. Y cabe de cajón la pregunta... ¿por qué lo hizo? O sea, primero, bueno, ¿por qué lo hizo? Es una buena pregunta, pero de alguna forma, ¿por qué no se reversó algo que a todas luces ella no tenía la atribución para firmar algo que requería a lo menos estos 155? En ese momento eran 155. Sí, pues era todavía... Bueno, hay 154, bueno, no importa, ese es otro capítulo. Pero en realidad uno diría, ¿por qué ella se tomó la atribución de firmar algo vinculante al país entero sin siquiera también... Yo tampoco recuerdo que a mí me hayan preguntado, ni que hayamos tenido algún tipo de debate, ni a lo menos como estamos acostumbrados en Chile, ni siquiera el debate, ni siquiera la polémica de que la iba a firmar o no, sino fue como la firmó. ¿Y por qué la firmó? ¿Por qué siguió eso su curso? No se detuvo, no se reversó y no se objetó. O sea, no, yo lo objeté en el pleno. O sea, pero objetado de tal forma pero que... no, es que no te pescan, ¿no? Sí, a ver, en ese momento la pisada de la mesa era muy fuerte. Recuerda de que la mesa llega y lo primero que hace es entrabarse en una disputa con el gobierno, diciendo que el presidente Piñera no quería la convención, que la época de las licitaciones truchas, los sobrepechos, los computadores, y que le costó la pega al Pancho Encina, a Francisco Encina, que era el antiguo secretario. Después vino esta niña, la Catalina Parot, que también imagínate, ya estuvo un mes y renuncia. Y desde mi punto de vista eso lo hace porque la mesa quería tomar el control de tal manera de tener el control financiero, el control administrativo, el control operativo y mediático también. Absolutamente, porque ellos eran los que establecían qué se decía y qué no se decía. Y por eso que yo tuve muchos conflictos el tema, porque yo les decía, no me cuadra, pero ¿sabes qué? Para poder sacarlo del tema de la directiva, porque ya saben cuál es lo que pienso. Pero también yo miraba a mis compañeros, y ¿sabes qué? De verdad, tirón de oreja. Yo hablaba con la gente, por ejemplo, de Chile Vamos, y yo le decía, oiga, tirón de oreja para usted, porque no puede ser que yo no se dé cuenta de esto. Ustedes también están acá, ¿y qué han hecho? Cuando vinieron los primeros problemas en los cuales yo noté que nos estábamos saltando la ley 21.200 y normas básicas de operaciones, yo hice el hincapié y le dije a la gente de Chile Vamos y a los liberales, oye, ustedes opinan parecido, también ven que hay una falla, ¿y qué van a hacer? No, es que no, tenemos miedo a las redes sociales. No, da igual quién me lo dijo, pero fue muy... Le dije, pero ¿cómo? O sea, estáis acá como convencional y tenéis miedo a lo que te digan en el Twitter. Entonces, ¿a quién estáis representando? Pero le entendí. Ya, pues, después vino que golpearon a Rullero, vino que le rayaron la casa a Luciano Silva, vino que escupieron, que le pegaron a Jorge Baradit, que escupieron a Telemarinovich, y empezó a crearse un clima muy loco, muy loco. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Generaron el silencio de los convencionales. Fíjate, muchos convencionales callaron, porque me rehúso a creer, Sebastián, que yo me di cuenta de lo que estaba pasando, más cuando yo lo vociferé. O sea, no fue un Twitter que yo mandé, yo lo dije en el pleno, lo dije todas estas veces. O sea, cada vez que a mí algo no me cuadra, yo lo pregunto y mando oficio y hago la pega. Pero yo sé que el resto de mis compañeros también se dan cuenta. El problema es que no lo dicen, no salen porque les da miedo. Y en ese momento nosotros teníamos la oportunidad de haber enderezado, es como dice el dicho, al árbol cuando sale chueco hay que poner un palito. No pusimos el palito a tiempo, pero muchos se dieron cuenta, pero no hicieron nada. Entonces, como no se hizo nada, la mesa siguió avanzando, siguió imponiendo normas. Incluso fíjate que había algunas que sabíamos de antemano que eran irregulares y la mesa nos decía... que necesitamos que confíen en nosotros, crean que nosotros, y nosotros confiamos, pero nos equivocamos.
A mí como ciudadano todas estas cuestiones me alertan de cosas muy raras que también uno decía, bueno, porque se supone que esta cuestión tenía que ser más transparente, bueno, unas cosas de deseos que la realidad se encarga rápidamente de volvernos a los grises donde siempre estamos, siempre vamos a estar. Pues. Pero de alguna forma esta cuestión de la ONU a mí me molesta porque en verdad no lo he leído como para decirte me molesta por esto, lo otro, sino que me molesta que se comprometa algo al país, una presidencia circunstancial que se debía a los constituyentes a lo menos, que debió haber sido discutido, votado o informado, porque vaya a saber a qué nos compromete eso o qué nos vincula. Hoy en día está en guerra Ucrania y Rusia y solo sabemos lo que de pobre Ucrania nomás y nadie nos comunica. Eso significa que la ONU va a decir vamos a vivir bajo el yugo comunicacional de ellos, sí, de los intereses de no los grupos que dominan la ONU, porque tampoco una cosa de las Naciones Unidas, esos tienen también jerarquía como todo, poder, influencia. Hay gente detrás también, como todas las cosas, no es una conspiración constatar que todo organismo donde versa dinero, poder, influencia está dominado por alguien, pero y que justamente lo que quiere es dominar el dinero, la influencia. Y ese alguien es el que está poniendo el tono y la música. Y mira, una vez cuando estábamos nosotros discutiendo el reglamento, yo le dije al reglamento, nosotros tenemos que seguir la administración, los 6 pasos. Y le dije, tenemos que mirar el ambiente, el entorno, para poder levantar cuáles son las necesidades y sobre eso diseñar una propuesta. Pero no nos podemos comprar las propuestas de reglamento que están escritas, de Libertad y Desarrollo, Fundación Chile 21, la ONU, la Fundación GTZ, la Fundación, la que es de la Democracia Cristiana, ¿cómo se llama? Una alemana. Ya, pero me voy a acordar, que eran 40. Yo le dije, no. Y mi explicación fue, mira, cuando tú tomas un texto que ya está hecho, ese texto viene con un sustrato ideológico, que es la persona que lo creó, ¿cierto? Claro, pues. Cuando tú ese texto te lo compras a rajatabla, tú estás poniendo a la misma altura el interés público con el interés de esos privados, a la misma altura. Y eso es intelectualmente deshonesto, y más aún en el caso de nosotros los representantes, que somos representantes populares, o sea, no tenemos que olvidarlo nunca. Y pueblo no son solamente los de un lado, pueblo somos todos. Sí, pues sí. Entonces, ¿qué pasa? Y todas, porque siempre lo voy a retar. Entonces yo les decía, mira, pero me decían, pero ¿por qué es tan complicado para ti el tema de la ONU? Si no es complicado la ONU, es ¿por qué me lo escondieron? ¿Por qué no me dijeron a mí? Imagínate, me pasaron por alto a mí que soy convencional, imagínate a la gente que está en su casa en este momento. Si me pasaron por alto a mí, imagínate, que yo debería ser el filtro. Pero me dicen, ¿qué es lo que te complica? Y yo le dije, mira, lo que me complica es que, sigamos la lógica, un convencional tiene que preocuparse de asistir a sesiones, la sesión de telemático o presencial, la sesión de la comisión, la sesión en el pleno. Tiene que redactar iniciativas, tiene que tener reuniones de lobby, tiene que tener reuniones de lobby activo y pasivo, tiene que sostener reuniones con sus colectivos, con otros convencionales, con colaboradores, tiene que llenar constantemente el sistema de ley lobby, de transparencia de los actos públicos para darle respuesta a la gente, el tema de las asignaciones. Nosotros tenemos casi 16 gestiones que tenemos que hacer todos los convencionales, idealmente. Y además de eso, tenemos que redactar iniciativas, redactar indicaciones y entender las temáticas. Y yo te lo digo porque yo en mi caso lo hago yo. No dejo que un asesor me haga la pega. Pero yo me pregunto, ¿tú te imaginas si yo tuviera un organismo internacional? Que el organismo me dijera incluso lo que yo tengo que decir. Fíjate los discursos que dan muchos de mis compañeros en los plenos. Esos discursos vienen escritos, porque lo están leyendo. Empiezan, incluso hacen las pausas que dice el escrito. ¿Quién se lo escribió? Primero, ¿quién les escribe su discurso? Segundo, cuando ellos dicen, fíjate, el relato es idéntico cuando hablan de las 3 P, pluralismo, paridad y pluralismo jurídico, plurinacionalidad y paridad. Las 3 P. Los argumentos son exactamente los mismos. Es como que repiten un mantra. ¿Quién les dice ese mantra? Y la pregunta ¿Quién les entrega las indicaciones escritas? ¿Quién les entrega todo? ¿A dónde están las lealtades de esos escritos? Porque pusiste a la misma altura el interés público con el interés privado de esas organizaciones. Y sabes que incluso yo lo veo cuando hay iniciativas que sabían que no iban a poder entrar
y las metieron por iniciativas populares. ¿Sabes que ahí también, y eso también es para otro programa? A mí me gusta mucho la computación, soy súper computín y me gusta jugar mucho con software. Y empezamos a investigar en un grupo de otros computines todas las propuestas que hizo la gente. No es que en el proceso de participación popular entraron 17.590 iniciativas, de las cuales 13.000 quedaron fuera por temas de forma o incluso por una decisión del órgano filtrador, porque decían que habían algunas que incitaban al odio, etc. Y quedaron 4.000, y de esas 4.000 quedaron 77. ¿Sí? 78, porque quedó una del pueblo migrante afrodescendiente. Pero de esas 78 que quedaron, que tenían que cumplir requisitos, las 15.000 firmas en 4 regiones distintas, ¿cierto? Y esa era la IPN, la Iniciativa Popular de Normas. Y alguien dice, oye, qué bueno que quedaron esas normas porque significa que mucha gente, hay algunas que son por 20.000, otras 25.000. Y yo dije, ok, listo. Y yo empecé, como a mí me gusta hacer la ingeniería inversa, en todos los procesos yo hago la ingeniería inversa en mi cabeza para explicarme dónde está el origen. Y dije, ¿cómo lograron que 15.000 personas firmaran si en la plataforma hay inscritas 1.003.000 personas y que han votado 2 millones, 2,5 veces? Acuérdate que uno podía votar hasta por 7 veces. Sí. Entonces se inscribió 1 millón y las votaciones eran 2,5 millones, significa que cada uno de esos millones votó 2,5 veces. Y le dije, ¿pero cómo lo hacían? Porque la información es así, la información de la convención es así. ¿Cuál es la posibilidad que la señora Juanita en su casa pudiera decir, yo quiero este proyecto, voy a votar? Y además a mí me pasó porque yo me metía, decía, esta cuestión, decía, había muchas que parecían ser iguales o las mismas. Yo decía, esta cuestión debiera tener un ordenamiento por las más votadas, porque por último tú partís de las más votadas, pero para además, no votar pero las además otras que tenían el mismo nombre, pero con una palabra más, una palabra menos. Pero además tenéis que enterarte. Era súper confuso también. ¿Dónde están? Entonces llegamos y con mis amigos con Putin empezamos a buscar una por una, las 17.000, y después llegamos a las 4.000 y llegamos a las 77. Y logramos establecer que esas iniciativas se fueron hacia 2 grupos, amigos. 2 grupos. 2 organizaciones. Una ONU y una de derecha. ¿Cáchate? Y es fácil porque tú miras el nombre de dominio y sabiendo el nombre de dominio, tú puedes saber quién compró ese dominio. Uno la ONU y el otro una asociación gremial. Entonces ellos agruparon las iniciativas populares y las agruparon y ellos generaron un concepto que se llama el marketing online, donde hacen SEM y SEO. El SEO es orgánico, o sea, es generar contenido para que te encuentre el algoritmo de búsqueda orgánico. O sea, mientras más contenido generas, más te van a buscar. O sea, Search Engine Organization. Y está el Search Engine Marketing, que es pagar publicidad. ¿Te has fijado que cuando tú buscas en el Google, arriba te aparecen unos buscadores y te aparecen en verde anuncios y te aparecen uno acá y uno acá al lado, ¿cierto? Ya, eso es porque los pagaron. Eso es SEM. Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta de que lo que hacían estos grupos era tomar estas iniciativas populares, pagar marketing online a través de SEM y se la reenviaban a bases de datos de gente. Entonces ahí me cayó y dije, tate, ahora entiendo por qué lograron las 15.000 firmas. Y después me fui a la evolución, porque también lo podía hacer por la página, y me di una lata, pero a mí me encanta, yo como soy computador, de hacer el gráfico de evolución de patrocinios por día. ¿Ya? Y ahí me ayudaron, tuve mucha ayuda para hacer eso, y de evolución, y notamos que en 5 días lograron 7.000. Iban 200 por día, 500 por día, y así, ¡pum!, 7.000. ¿Cómo lo lograron? Y empezamos a ver cómo lo hicieron por esta campaña. Entonces, lo que te lleva a pensar es que ahí habían grupos de interés, los tengo identificados, te lo acabo de decir. Habían 2 grupos de interés claros entre las normas del aborto, las normas del Banco Central Autónomo, las normas de cárcel para Piñera, así se llama, cárcel, y con la norma de las cuentas de capitalización individual, los recursos, los ahorros previsionales de la gente, que no les tocaran su ahorro. Entonces, claro, te fijas que era muy fácil definir, esto es lo que le interesa a la derecha económica y esto es lo que le interesa a la ONU, y lo tenían clarito. Y habían algunos incluso que, para no presentar las iniciativas convencionales constitucionales, porque sabían que esa, si entraba, por ejemplo, por Frente Amplio, iba a tener poca llegada,
o iba a tener llegada dentro de lo suyo, no poca, pero iba a tener llegada dentro de lo suyo, prefirieron presentar la misma, amigo, la misma, la presentaron por iniciativa popular de norma. Entonces, ¿por qué? Porque el discurso es, la gente lo quiere, pero no era la gente, era tu organización que hizo un trabajo de joyería para convencer a gente que no tenía idea de lo que estaba votando, para que le diera un clic. Y sabéis que cuando tú haces eso, ¿tú viste la serie House of Cards? No, pero... Vela porque ahí es cuando tú decís, porque uno entra a esto cuando, el nuevo, por lo menos en mi caso, tú entras con la idea de que todo es como los griegos, así, que no nos vamos a juntar en el ágora, vamos a, las mentes las vamos a confluir para sacar lo mejor posible y vamos a escuchar a nuestra gente, pero después te das cuenta que hay gente que viene con ideas políticas, del partido político, de la estructura, de la organización, y no te pesca, así de simple. Y por más que tu argumento, tú tratas de mejorar tu argumento para converger, y no. Entonces, y cuando tú dices, pero mira qué bonito el proceso de participación popular, y tú empiezas a ver, pero este está metida a la ONU, está metida este, y te das cuenta, llega un momento en el cual si no tienes esa capacidad del equilibrio, te desilusiona, amigo. ¿Sabes qué? De verdad, a mí me ha pasado, la verdad, me ha pasado que hay veces que digo que lata porque tú tratáis de cambiar el sistema, pero no por ti, no por un tema de ego. Es porque tú miras a la gente y dices, esa gente merece algo más, ¿cachai? Porque yo también estoy ahí, yo también soy gente. Y merece algo más y merece a alguien que vaya a pelear. Pero ese alguien que va a pelear no puede ir en un ámbito quijotesco a tratar de pelear contra los molinos y darse de cabezazo porque va a ser ineficiente. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo haces para pelear contra esa maquinaria de intereses, de privilegios? Porque al final son distintas caras, pero las mismas prácticas. Sí, por ejemplo, a mí me pasa con el tema de la ONU, y ya para ir cerrando, que se nos pasó volando. Primero que nada, uno tiene que entender que la ONU no es un organismo de las bondades del cielo hecho gente, sino que representa, y usualmente cuando uno hace esta ingeniería inversa que tú le llamas, uno empieza a llegar a gente que también está detrás de la guerra, está detrás de desequilibrio económico, y te das cuenta que va llegando los mismos. Mi papá decía, hay una película que se llama Jerry Maguire, no sé si es de Tom Cruise, y ahí él actuaba de agente deportivo. Y en una va a un jugador de fútbol americano y él le dice, show me the money, él le dice, muéstrame dónde está el dinero y te mostraré dónde está la falla. Entonces, que mi papá siempre me decía eso. Me decía, hijo, cuando usted quiera ver la estructura de ingeniería para atrás, ingeniería inversa, y busque quién es el que financia, el que financia el que pone la música. ¿Quién financia la ONU? Estados Unidos. Hoy día nosotros estamos todos metidos con la guerra de Rusia y Ucrania, que ni siquiera conocemos cuáles son realmente las causas. Exacto, y ni siquiera nos dan la posibilidad de escuchar el otro relato independiente. Eso escuchar el otro relato ni siquiera es adherirlo. Es la mínima honestidad para poder templar una opinión. Pero tampoco nos han dicho que hay bombardeo en Yemen, que hay bombardeo en Damasco, Medio Oriente, que hay bombardeo en Somalia y que son todos bombardeos norteamericanos. ¿Quién ha dicho eso? Nadie. ¿Quién ha dicho que antes de la guerra, después del 2014 en Ucrania, hubo bombardeos de Ucrania hacia el Donbass y hacia Crimea? Nadie lo dice. ¿Por qué no lo dice? Perdón, yo sé que hay, pero sí. ¿Cachai? Que no me gusta que me metan el dedo en la boca. A mí tampoco, y por eso estoy con este programa, para apoyar las comprensiones, porque hay que meterle cabeza a lo que está pasando en el mundo. No podemos seguir pasando esta cuestión haciendo palco. Tenemos que meternos en la cuestión de la medida que podemos y exigir las mínimas condiciones para poder realizarlo. Rodrigo, estamos súper pasado el tiempo. Muchísimas gracias. Una tonelada de información para a lo menos alertar la necesidad de escuchar. Así que te vamos a tener con mayor frecuencia este mes para poder entender, porque la verdad es que yo como ciudadano también veo esta cuestión quijotesca, y digo, y me van a dar 2 meses para entenderla. No, viejo, soy injusto. Los dejo invitados para el próximo capítulo. Muchas gracias, Rodrigo. Que tenga buena noche y piense lo importante de participar. Sí.